Muy jóvenes. Entonces, hoy día vamos a desarrollar el tema sobre la capa física, ahondar un poco más sobre la información que estamos tratando. El propósito de nuestra sesión de hoy día va a ser definir, identificar y reconocer la capa de red física y los diferentes medios que se usan para su transmisión, tanto guiados como no guiados, que hacen posible la interconexión entre computadores, ¿no? Eso es lo que hemos venido desarrollando en el transcurso de la semana. Para ello, ya ustedes saben que en su plataforma tienen la información relacionado a lo que se va a desarrollar, ¿no? Estando ya en el tema del 5, que corresponde a la capa física. Aquí tienen el archivo de contenido, capa física, que viene a ser el PDF que contiene la información respectiva. Tratándose de ello, ¿me escuchan, cierto? Sí, profe. Correcto. Entonces, vamos a definir un poco más preciso sobre lo que es el concepto de la capa física. Dice que la capa física se encarga de definir todos los aspectos relacionados con los elementos físicos de conexión de los dispositivos de red, ¿no? Entonces, aspectos relacionados con los elementos físicos. Entonces, eso se refiere, ¿no? A nuestras tarjetas de red, nuestros conectores RJ45, los cables, que ya es todo lo que le da pues soporte, unión, por así decirlo, a los diferentes dispositivos, así como de establecer los procedimientos para transmitir la información sobre la serial física empleada. En este sentido puede decirse que la capa física es la encargada de definir 4 tipos de características de los elementos de interconexión. Uno es las mecánicas. Se refiere a características físicas del elemento de conexión con la red, es decir, a las propiedades de interfaz física con el medio de comunicación, como por ejemplo dice las dimensiones y formas del conector. Entonces aquí nosotros hemos estado viendo, ¿no? El conector RJ45, pueden ser los conectores de fibra óptica, pueden ser los conectores SMA para cable coaxial, ¿no? Todos ellos corresponden a esas partes mecánicas. El número de cables usados en la conexión, el número de pines en el conector, ¿no? Por ejemplo, en un RJ45 tenemos 8 pines para 8 cablecitos, ¿no? El tamaño del cable, el tipo de antena. Entonces, como el nombre lo dice, ¿no? Son los aspectos mecánicos, físicos que tienen estos dispositivos de red, ¿no? Para poder hacer todo una conexión de una red, ya sea LAN, MAN o WAN. Entonces, estos componentes físicos no solo trabajan solos, viene, ¿no? La otra característica que es la eléctrica. Dice, especifica las características eléctricas empleadas, como por ejemplo la tensión usada, velocidad de transmisión e intensidad en los pines, ¿no? Entonces, si vamos a usar un cable UTP, por esos cables va a pasar un pequeño voltaje, entonces es necesario saber de ese voltaje, ¿no? Que viene a ser de 5 voltios a 12 voltios, ¿no? De corriente continua. Por ejemplo, para poder alimentar mm, eléctricamente a las antenas que están en la parte aérea, el cable UTP lleva esa corriente, esa energía para que funcione, ¿no? Entonces, o es de 12 voltios o es de 24 voltios. Entonces, todos los cables al final que conforman la primera capa, que es la capa física, van a trabajar con un determinado voltaje. De la misma manera,
si vamos a tener un equipo como puede ser un access point, ¿no? O una antena, entonces esa antena también va a recibir una corriente para que pueda funcionar, pero a la vez, a través de esos cables también pasa la información en un determinado voltaje. La otra característica son las características funcionales, que definen las funciones de cada uno de los circuitos del elemento de interconexión de red. Por ejemplo, el pin X para transmitir y el pin Y para recibir, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente cuando se trabaja en los conectores RJ45, precisamente en el cable UTP, que está conformado por 8 hilos y que cada hilo tiene un color determinado en base a una norma. Entonces, cada cablecito lleva un determinado voltaje. Algunos van a ser de tierra, otros no van a llevar voltaje, unos van a llevar 5 positivo, otros van a llevar 5 negativo. Entonces, esa conexión es la parte funcional, ¿no? Ahora, para hacerlo un poco más explicativo, ustedes han trabajado con USBs, ¿no? Para poder llevar, copiar información de una computadora a otra. Entonces, si ustedes se han fijado en las USB, tienen 4 hilos, ¿no? O sea, 4 rayitas de cobre, por así decirlo, para entenderlo mejor. Entonces, esas rayitas de cobre vienen a ser los contactos o los pines. Entonces, cuando yo introduzco una USB dentro de mi laptop, ¿no? Inmediatamente la USB prende un LED y lógicamente se energiza, ¿no? Entonces, de esos 4 pines, algunos les da corriente para que empiece a funcionar la USB. Y por 2 de ellos es que pasa la información para que se guarde en la memoria que tiene la USB. Entonces, eso hace que funcione una USB. Hablando más de capa física, utilizamos todos los días, por ejemplo, para nuestros celulares. ¿Qué utilizamos? Su cargador, ¿no? Y ustedes han visto que el cargador, lo que se enchufa a la pared, tiene un cable que lo alimenta al celular. Entonces, igual, utiliza los 4 pines de la forma o del estándar del USB, ¿no? Y esos 4 pines, 2 de ellos está alimentando energía cuando se bajan nuestras baterías. Y 2 cables son los que se usan para poder, digamos, yo lo conecto mi celular a la computadora y empiezo a copiar los archivos. Entonces, 2 de ellos son los que jala la información, ¿no? Mediante una corriente eléctrica, leyendo lógicamente la parte de la memoria de mi celular. Entonces, ese cable también que usamos todos los días viene a ser el cable que le pertenecería a la capa física y es una parte funcional, ¿no? A la vez también es una parte eléctrica y también es una parte mecánica. Entonces, como ven, todo eso se centra en un solo uso. Y por último, la otra característica es de procedimiento, ¿no? Que se establece, dice, los pasos para realizar la transmisión e información a través del medio físico. Entonces, tomando el ejemplo del celular, si yo quiero copiar esa información, lo conecto a la laptop y me pide una autorización para poder copiar archivos, ¿no? Y simplemente con hacerle un clic en un botón autorizando, sucede lo mismo, al igual que las USBs, ¿no? Y si hablamos de dispositivos de red, algunos routers también tienen un puerto USB para poder conectar y ampliar memoria, y de tal manera que el router tenga más memoria y pueda hacer su trabajo más velozmente. O caso contrario, también se usa para actualizar su firmware, ¿no? Es decir, su sistema operativo pequeño, propiamente de un router de hogar. Entonces, esas 4 funcionalidades encontramos en nuestra capa física. Entonces,
he hablado de un cable, de un dispositivo como USB y un cable para la carga de celulares, ¿no? Entonces también hablaría lo mismo, digamos, con un cable UTP, un cable de red. Entonces este cable de red está en la capa física y cumple las cuatro características, sí, ¿no? La parte mecánica, porque tengo que hacer una interconexión de cables con el conector. La parte eléctrica, esa característica también la lleva en sí un cable de UTP, porque por esos cables va a pasar energía. La característica funcional, claro que sí, porque tiene que estar correctamente elaborado ese cable, porque si no, no va a dejar de funcionar en base a las normas y los estándares. Y puede conectarse desde una computadora a un router, o de router a switch, o de switch a switch, o de router a router, ¿no? Y de procedimiento, que es la característica, ¿no? Entonces, si está todo ok, lo anterior, lo mecánico, lo eléctrico y lo funcional, entonces voy a poderlo usar para la función que está determinada, ¿no? Lo mismo podría hablar de un cable de fibra óptica, ¿no? Entonces, ¿es mecánico? Claro que sí, porque tengo que pelar la fibra óptica, tengo que ponerle su conector y una vez que esté elaborado el pictel o el cable, conectarlo al router, ¿no? Ahora, la parte eléctrica no lo podría ver porque ustedes saben que en la fibra óptica no pasa ya electrones, sino lo que va a pasar es un haz de luz, ya sea láser o de LED. Entonces, esa característica como que no se cumple, ¿no? Porque no lleva electrones, sino lleva fotones propiamente, ¿no? El haz de luz. ¿Es funcional? Claro que sí va a funcionar porque la información va a viajar a través de la fibra óptica, en este caso mediante un haz láser o de LED, ¿no? Una luz. Y de procedimiento es otra característica que también tendría que ver, ¿no? Entonces, todo eso tiene que conllevar a lo que es el concepto de capa física. Dice que esta capa ofrece a los niveles superiores un servicio de transmisión de datos. Claro, porque es la primera capa que hemos visto, ¿no? De ahí viene la de red y todas las demás. Proporciona, dice, un mecanismo para enviar y recibir bits empleando el canal de comunicación. Es la capa de más bajo nivel. Algunos protocolos y estándares que regulan aspectos de la capa física serían los siguientes, ¿no? El ANSI TIA IE 568A y el 568B. También tenemos al estándar ISO IEC 11801 y también parte del Ethernet con el estándar IEEE 802.3. Entonces, cada uno de ellos tiene que ver con ciertas características. A ver, por ejemplo, aquí en esta página habla sobre tabla de contenidos con los medios de transmisión, pero estábamos viendo los estándares ANSI TIA y A568A, 568B, 509B, 609B, ¿no? Entonces, un poco dice introducción al estándar ANSI TIA IE 568B. Este estándar especifica, dice, requisitos mínimos para cableados de telecomunicaciones dentro de edificios comerciales y entre edificios comerciales en un ambiente o de campus, ¿no? O sea, un edificio grande. Incluye sitios con extensión geográfica desde 3.000 metros cuadrados aproximadamente, de espacio de oficina y con una población hasta de 50.000 usuarios individuales, ¿no? Entonces estamos hablando de un edificio bien grande. Los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados en este estándar son propuestos para tener una vida útil de más de 10 años, ¿no? Entonces, según este estándar, ¿no? ¿Qué nos pide? Categoría de cableado. Entonces, la categoría para cableados de par trenzado, dice, sería la categoría 5E. Esta designación aplica a los cables de 100 ohmios, cuyas características de transmisión están especificadas hasta 100 MHz, ¿no? Es decir, que por esos cablecitos, ¿no? Va a pasar una corriente que va a poder soportar hasta 100 MHz. Por eso se dice que es de categoría 5E, o sea, son unos cables básicos. Luego tenemos la categoría 3.
Esta designación aplica a cables de 100 ohmios cuyas características de transmisión estaban especificadas hasta de 16 MHz, es decir, menos que 100, ¿no? Entonces, nuestras cabinas antiguas, donde iban a jugar Dota, después que salían del colegio ustedes, utilizaban cables de 100 ohmios y eh, con una transmisión especificada hasta 100 MHz. Entonces, categoría 3 no había de uso para realizar una cabina, ¿no? Propiamente. Entonces, estos cables, por ser de 16 MHz, transmitían menos. Se utilizan redes, sí, pero para tecnología, digamos, de conectores RJ11, es decir, de dos pares nada más. Ya no, en categoría 5, el cable UTP aún sigue teniendo 8 hilos, pero ya en categoría 3 ya solamente se manejan 2 hilos, ¿no? Dos cablecitos. Entonces también hay categorías como la 1, la 2, la 4 y la 5 que no son reconocidas por parte del estándar. Asimismo, la categoría 568B punto 2-AD1 adiciona la categoría 6 a la lista anterior con características especificadas hasta 250 MHz, es decir, eh, que tienen más capacidad de transmisión de información. Entre más alto sea el megahertz, podría yo decirles que es mejor para la transmisión de información. ¿Cómo relacionaría esto? Por ejemplo, una de 16 MHz diría que es una autopista de un solo carril, donde un carro con otro se pueden encontrar. Claro que sí pueden pasar, si hacen un costadito va a demorar, sí, y así sería, ¿no? La transmisión de datos en 16 MHz. Entonces es uno de ida y uno de venida, ¿no? En 100 MHz podría decir que es una autopista de dos vías, ¿no? Eh, que va a funcionar porque uno sube y otro baja, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pero va a haber un momento en que se van a juntar los carros y se va a volver lento el tráfico. Lo mismo pasaría con ese tipo de cables, ¿no? Categoría 5E, cuando hay mucha data, o sea, digamos, tengo 10 máquinas, 15 máquinas y todos quieren salir a internet y bajar información y mandar correos, entonces la información que pasa serían los carros que se están saturando en esa autopista y al ser solamente de dos carriles no se va a poder no, a una velocidad óptima pasar la información. Pero cuando ya hablamos de categoría 6 y dice que son de 250 MHz, es como que si tuviésemos ya una autopista de cuatro vías, dos van de ida y dos de bajada, ¿no? Entonces es como cuando vamos a Arequipa, ya estamos por las Pampas de Majes y hay doble vía, ¿no? Entonces ahí los carros que van a Arequipa no se detienen, hay velocidad. Entonces lo mismo sucede cuando nuestros cables físicamente, es decir, el cable de cobre tiene esa característica de los megahertz y va a permitir que mayor información transcurra por esos cables. Entonces puedo tener 50 computadoras, las 50 van a entrar a internet, van a descargar, ustedes van a mandar correos electrónicos y todo lo demás y no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, esas características físicas de los cables UTP son muy importantes que ustedes lo reconozcan, ¿no? Entonces, así vamos a encontrar eh, 5E, y cable UTP categoría 6. Ya. Entonces aquí ya más o menos así vemos los cables, ¿no? Entonces este es un cable UTP de categoría 5E. Entonces, en este cable, en este pedacito que estoy señalando, está RDUP, ¿no?
que dice así. Entonces, todos los cables vienen con una nomenclatura, ¿no? Que indica qué tipo de megahertz es, ¿no? Y qué capacidad de pureza tiene el cobre que lo conforma esos hilos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa lectura que nosotros le damos, como estamos viendo en nuestra separata de contenido, ¿no? No, la separata no era. Vamos aquí por los megahertz, ¿no? Eso viene escrito aquí en lo que cubre al cable UTP, así como en este caso. Aparte de que viene también seleccionado el metro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, el tipo de cable UTP, STP, blindado, etcétera, etcétera, y los megahertz, ¿no? Entonces, entre más megahertz tenga, significa que puede pasar mayor data. Ahora, el precio es un poco más elevado. Entonces, eso hablábamos de la categoría 5E, pero también podemos hablar de la categoría 6E. Entonces, la categoría 6E sigue siendo un cable de 8 hilos, como ven acá, blanco, naranja, naranja, blanco, azul, azul, y como ven ahí está, dice categoría 6. En categoría 5 también va a estar escrito que es de categoría 5E, ¿no? En este caso, categoría 6, y también va a estar descrito, por ejemplo, acá dice, ¿no? Categoría 6 mejorada de 550 MHz. Entonces, haciendo una analogía ya, pues aquí este cable sería una autopista de 8 vías, 4 de ida y 4 de bajada, ¿no? Eso que me permite una mayor transferencia de data, de información. En otras palabras, no se va a colgar ninguna conexión a internet, no va a haber cuellos de botella ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, a eso se refiere todas esas características de lo que habla nuestra separata, ¿no? Cuando nos dice que son estándares que se aplican al estándar 568A y 568B. Bien, volvemos aquí un poquito, ¿no? A lo que estábamos viendo. Entonces, dentro de esa misma categoría, se habla de un sistema horizontal. Entonces, el sistema horizontal dice está compuesto por los cables, terminaciones, canalizaciones, cables de equipo y cordones de conexión necesarios para llevar servicios hasta cada puesto de trabajo, cada nodo o cada computador. El sistema horizontal es instalado entre las áreas conocidas como cuarto de telecomunicaciones y área de trabajo, ¿no? Los tipos de conexiones que se pueden hacer con el cable de par trenzado. Entonces, un área de trabajo. Acá tenemos todo un edificio de 2 plantas, ¿no? Entonces, tenemos el cuarto de telecomunicaciones. Un cuarto de telecomunicaciones, dice, es un espacio cerrado para alojar equipos de telecomunicaciones. ¿Cuáles serían ellos? Los switches, ¿no? Los routers, los firewall, los servidores, los UPS. ¿Ustedes saben qué es un UPS? Jóvenes, pregunto. Hola. ¿Opulencia? No, UPS. ¿Opulencia, profe? ¿La Sí. universidad? No, pero no, no. Universidad privada, ¿de dónde? San Marcos. San Marcos. No, el UPS es un dispositivo para almacenar energía, ¿no? Entonces, vienen a ser unas baterías, simplemente son baterías, ¿no? Como las que estamos observando, que cuando hay corte de energía, entonces a un servidor lo alimenta, ya no lo alimenta la corriente comercial que viene por fuera, ¿no? Sino eso tiene unas baterías y que le da la energía para que sigan funcionando los servidores. Entonces, cuando hablamos aquí de que un cuarto de telecomunicaciones tiene que tener esa, esa conexión de energía, ¿no? Alterna a un corte, se le conoce como un sistema de UPS que va a alimentar a los switch y a los routers, ¿no? Por eso cuando se corta la luz en Camaná, dice va a haber corte de luz de 7 a las 4, ya listo, se fue la luz. Deja de funcionar todo, pero no se han preguntado por qué funciona los celulares. Claro, porque ustedes toda la noche cargaron el celular y cargaron su batería, ¿no? Pero no basta con que ustedes tengan pues sus celulares cargados con la batería.
para que funcione, las antenas, esas antenas altas y grandotas, también tienen abajo un sistema de baterías. Es más, trabajan con los dos sistemas. Trabajan con el sistema de corriente para que alimente y funcionen las celdas, las antenas y pueda haber la comunicación. Y en caso que se vaya la corriente, como se sabe cortar, ¿de dónde funciona? Empieza a operar a través de las baterías. Entonces las baterías están alimentando esas antenas en las torres y como su celular está con batería, entonces los dos dispositivos, como utilizan ondas electromagnéticas y está en el espacio, se comunican. Y por eso es que no deja de funcionar los celulares, por eso que tenemos internet en los celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace posible que funcione tu celular? La batería. ¿Qué hace que funcione la antena de telefónica? La batería. ¿Qué haría lo que funcione un cuarto de telecomunicaciones? Son las baterías, pero en este caso se le conocen como UPS, ¿no? Sistemas de alimentación alterna de energía. Entonces, al lado del cuarto de telecomunicaciones, en esta imagen ustedes pueden ver algunos rack, que es como un ropero, donde se van a colocar los dispositivos de red, ¿no? Entonces vemos aquí un rack. Bueno, estos son para televisores, pero por aquí vamos a encontrar como este, ¿no? Para lo que es colocar switches, servidores y todo lo demás. Arriba tienen un sistema de ventilación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es para un data center o para lo que es un cuarto de telecomunicaciones. En la primera imagen, cuando le dije todo, estaba observándose mejor. Aquí, como esta imagen, ¿no? Entonces acá vemos, me va a llevar a la página, sí. Bueno, acá, esto de acá ya es a nivel industrial, ¿no? Inmensamente, son racks donde hay full servidores, pero están ordenados de cierta manera, ¿no? Entonces estos racks tienen una medida oficial, ¿no? Para poder ir implementándolos. Y conforme va creciendo la empresa, se van aumentando los dispositivos de red, switches, routers, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive acá también van los servidores, que ya no es, pues, es una computadora, pero su arquitectura, su forma, ya no es como una computadora de escritorio, sino es un poco plana, ¿no? Un poco plana para poderlos alojar en estos racks, ¿no? Entonces, eh, regresamos. Aquí estaba. Eso es lo que tiene un cuarto de telecomunicaciones. De ahí es la parte central, el cerebro que recibe el internet y administra, y desde ahí salen todos los cables para que se conecten los diferentes nodos, computadoras, terminales, como quisieran llamarles, ¿no? A través de diferentes switches, etcétera, etcétera. Y así vamos armando las topologías, estrellas, árbol, que ustedes ya anteriormente han visto, ¿no? Entonces, en esa parte estamos ahí. Luego está lo que es la conexión cruzada horizontal. Dice, la conexión cruzada horizontal es un arreglo de equipos de terminación usados para la conexión entre tendidos de cableado, subsistemas, equipos utilizados, cordones de conexión, patch cord, puentes, jumpers, y que son conectados a equipos de terminación de ambos extremos, ¿no? Entonces, la conexión cruzada ya tiene que ver con un cableado de una planta hacia la segunda, ¿no? Y si el edificio es de 3, ya tercera planta. Entonces, esos cables bajan directamente al cuarto de telecomunicaciones, que normalmente está en los sótanos, en el primer piso o debajo del primer piso, si es un edificio grande, o, ¿no? Donde lo ubique el arquitecto, pero normalmente están en los sótanos o en el primer piso. Entonces, desde ahí salen cables principales hasta el segundo piso, al tercero, de ahí van a tener un switch y se va a repartir los cables y esa se le va a conocer como una conexión en vertical o cruzado, ¿no? De ahí se habla la topología, el estándar 568B exige una topología en estrella para el cableado horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué dice?
¿Qué es una topología estrella? Ustedes ya saben, la topología estrella es que hay un dispositivo al medio y todos se conectan a ese dispositivo. Entonces, acá en el segundo piso hay, en esta imagen, 4 computadoras. Entonces, va a haber un switch y cada una de ellas, mediante un cable, se conecta a ese switch, ¿no? Entonces, esos son los conceptos de topología. Después está la salida de conector de telecomunicaciones, los conectores que vienen a ser los famosos RJ45, que eso si es que se habla de conectores de cables UTP, RJ45, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? Estos señorcitos, ¿ve? Por eso que tienen 8 pines, son los conectores que hacen posible que se conecten los equipos, computadoras con switch, switch entre switch, switch con router, etcétera, etcétera, y que son cables, y hay otros también que son jacks para ponerlos en la pared, que son muy diferentes a los conectores RJ45, pero que cumplen la misma función. Entonces, todo ello es la salida de conectores, ¿no? RJ45. Eso si hablamos solamente de cable UTP, pero si hablamos de fibra óptica, también ya se hablaría de conectores de fibra óptica, ¿no? Entonces, los conectores ya de fibra óptica son diferentes, tanto en su estructura como en su forma. Entonces, aquí solamente es un cablecito de fibra óptica por donde va a salir el haz de luz. Tenemos conectores SC, LC, ST, MTRG, ¿no? Entonces, como ven, todos varían, pero al medio, la cabecita que tiene ahí, es el cable de fibra óptica por donde va a salir el haz de luz, ¿no? El láser o el LED. En este caso, todos están tapaditos con una capucha. Se saca esa capuchita blanca y recién quedaría la fibra óptica, ¿no? Hay que armarlos y todo lo demás. Algunos son en doble mellizo, como en este caso, duplex SC, ¿no? Hay infinidad de conectores, pero aquí ya no utilizan pues electrones, sino este cable de fibra óptica utiliza luz láser o luz de un LED, ¿no? Entonces, todo eso con lo que son conexiones cruzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Los conectores. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con una pequeña palabrita nada más, que es inmensa. Es el estándar ANSI-TIA EIE 568A para hacer cableado estructurado, como hemos dicho, en un edificio inmenso de más de 3.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados, ¿no? Luego, otro protocolo que es el ISO/IEC 11801. Estaba. Entonces, es otra norma, ¿no? Es otra norma ISO/IEC 11.801, aprobada en el año 2017. Consta de 394 páginas de texto, tablas e ilustraciones, lo que representa un incremento del 60% en comparación con la edición anterior del ISO 11.801, ¿no? Edición 2.2.201. Establece los requisitos fundamentales para los parámetros de transmisión de los cableados estructurados, sus componentes y para la topología de la capa física de las redes. Cumplir con esta norma es una exigencia y a la vez la garantía de funcionalidad de todos los protocolos de transmisión establecidos para las tecnologías de la información. El ISO/IEC 11.801-2017 está compuesto por una serie de 7 partes o subnormas. Entonces, la parte 1 son los requisitos generales, ¿no? La parte 2 son locales de oficina. Entonces, ahí se hizo esa norma, que viene a ser un conjunto de hojas, nos indica cómo es la instalación, cómo se debe instalar un cableado estructurado en locales de oficina, cómo se hace una instalación de cableado estructurado para la industria, ¿no?
en edificios residenciales, en centros de datos, es decir, data centers, o en servicios distribuidos, ¿no? Entonces, aquí esa norma nos habla sobre el cableado estructurado para todo y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto lo podríamos buscar googleando. Entonces, este mundo de las redes jóvenes, empezamos con un tema y nos vamos a otro, a otro, a otro, pero la información es muy importante, ¿no? A ver, vamos a ingresar. Creo que he regresado al mismo, sí, he regresado al mismo. Información, tecnología, documentación, actuación, fibra óptica, cobre, ingeniería. Bueno, a ver, a la UNE-ORG. Esto ya está actualizado porque es de la misma página de ISO, ¿no? Entonces, estos señores no nos los van a dar, simplemente nos van a dar solo de qué se trata y cuánto cuesta, porque es ISO, ¿no? Sí. Debería abrir todo un PDF donde está toda la información. Pero bueno, ya para los que están interesados, ya saben cómo llegar a destino, ¿no? Entonces, hablando un poquito sobre la interconexión de redes, ¿no? Eh, entonces, esta partecita, características, canal, tipo de medios, métodos guiados, no guiados, lo que habíamos visto anteriormente, parte de fibra óptica, tipo de calidad recomendado por el ANSI. Bueno, ahí están algunos cables de UTP. Regresamos a la separada. Entonces, también se habla parte del Ethernet y el estándar IE 802.3, ¿no? Que es otra norma que tiene que ver con el cableado estructurado, ¿no? Entonces, que es esta parte de acá, que es el Ethernet triple IE 802, ¿no? Es una tecnología para redes de datos por cable que vincula software y hardware entre sí. Esto se realiza a través de cables de red LAN, de ahí que Ethernet sea concebido habitualmente como una tecnología LAN. Así, Ethernet permite el intercambio de datos entre terminales como por ejemplo ordenadores, impresoras, servidores, distribuidores, etcétera, conectados a una red local. Estos dispositivos establecen conexiones mediante el protocolo Ethernet y pueden intercambiar paquetes de datos entre sí. El protocolo actual y más extendido para ello es el estándar IE 802.3. Entonces, este estándar IE 802.3 habla exclusivamente sobre cableado estructurado, pero usando cables de cobre, ¿no? Entonces nos da un poco más de reseña, historia, que también se puede investigar en el internet, ¿no? Bien, regresemos a nuestra separata. Entonces, la transmisión de datos entre un emisor y un receptor siempre se realiza a través de un medio de transmisión. Los medios de transmisión se pueden clasificar como guiados y no guiados. En ambos casos, la comunicación se realiza usando ondas electromagnéticas. En los medios guiados, por ejemplo, en pares trenzados o cables coaxiales o en fibras ópticas, las ondas se transmiten confinándolas a lo largo del camino físico. Por el contrario, por los medios no guiados, también denominados inalámbricos, proporcionan un medio para transmitir las ondas electromagnéticas sin confinarlas, como por ejemplo la propagación a través del aire, el mar o el vacío, ¿no? En el término enlace directo se usa para designar un camino de transmisión entre dos dispositivos. Entonces, aquí vamos a reconocer dos términos, medios guiados y no guiados. Los medios guiados, fibra óptica, cables de cobre y cable coaxial. Y el no guiado, exactamente con ondas electromagnéticas, que viene a ser el Wi-Fi. ¿Listo?
Entonces, algunos de los de las características de estos medios guiados y no guiados pueden ser que unos solo sirvan para enviar y recibir, ¿no? Solo hace esa función. Yo envío un correo y digo, hola, llega a destino, muy bien, solo fue de ida. Eso fue la forma simplex. Pero hay otros que a la vez, ¿no? Como por ejemplo, simple sería que yo mande un correo electrónico, ¿no? Escribo en mi computadora y llega a destino. El destino tiene que leer y reenviarme la respuesta. Es el simplex. HAL duplex, ¿no? Que puede recibir y enviar. Ejemplo, podría estar hablando ahorita con cualquiera de ustedes por celular, ¿no? A la vez me escuchan y también ustedes pueden devolver, ¿no? El mensaje. O a través de esta videoconferencia también que estamos haciendo, ¿no? Ustedes me están escuchando, estoy hablando, ahorita cualquiera abre su micro y yo también le voy a escuchar. Entonces ahí está como HAL duplex, ¿no? Pero con ciertos permisos. En cambio, en el full duplex ya es la tecnología que se puede enviar y recibir a la vez, ¿no? Entonces, nosotros en qué estado estamos? ¿En el simplex, HAL duplex o full duplex? Prácticamente estaríamos en el full duplex, porque toda nuestra tecnología de cableado estructurado ya permite esto, ¿no? A la vez enviar y recibir. Por ejemplo, ustedes están en full duplex, están en internet ahorita acá en la videoconferencia, de repente tienen una pantalla con su face, de repente hay otro que esté por ahí jugando en línea, entonces está haciendo todo tipo de actividades paralelas. ¿Y eso quién se lo está permitiendo? El ancho de banda, ¿no? Y la tecnología del internet. Entonces, el router y todos los dispositivos se prestan para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? De tal manera que ahorita toda la sociedad pues se basa en lo que es el HAL duplex, que se puede enviar y recibir información. Ahora, tipos de transmisión. Toda señal electromagnética considera como función del tiempo puede ser tanto analógica como digital. Entonces, una señal analógica es aquella que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo, es decir, no presenta saltos o discontinuidades. Y una señal digital es aquella que la intensidad se mantiene constante durante un determinado intervalo de tiempo, ¿no? Más que todo esto se transforma así. Una señal analógica es una onda que se genera, como la que está acá arriba presentada, ¿no? Pero que lleva información. Ahorita esta tecnología analógica ya no existe, ya no existe. Lo único que existe ahora es la tecnología digital, donde la onda se codifica, ¿no? En ondas cuadradas y lógicamente cada cuadrado va guardando una información a través de un código binario y que estas ondas caminan, pues se trasladan en el espacio, si son medios no guiados como ondas electromagnéticas, llevan esa información por el aire, por así decirlo, ¿no? Al vacío, como dice, por el agua, ¿no? Entonces, así se transporta, pero su figura de la onda es así, de esta forma, ¿no? Bien descrita y casi perfecta, ¿no? Entre cuadraditos. Entonces, cada cuadradito representa un bit, donde va a ser el 1, aquí hay dos que están unidos, y por la característica, pues el 0, ¿no? Entonces, ese código al final, el procesador del router, de la computadora o el dispositivo de destino, lo transforma y nos muestra pues en la pantalla, o mediante el audio, mediante imagen o el archivo. Pero para conocimiento había señales analógicas y digitales. Y ahorita solo reina en nuestra sociedad, en nuestra tecnología, lo que es la tecnología digital. Perturbaciones en la transmisión. Sí, la palabra lo dice, ¿no? En cualquier sistema de comunicaciones se debe aceptar que la señal que se recibe diferirá de la señal transmitida debido a varias diversidades y dificultades sufridas en la transmisión. En las señales analógicas, estas dificultades pueden degradar la calidad de la señal. En las señales digitales se generan bits erróneos, un 1 binario se transforma en un 0 y viceversa, ¿no? Las dificultades más significativas son la atenuación, distorsión de la atenuación, distorsión de retardo o el ruido. Entonces, cuando nosotros estamos en red, ¿no? Está transmitiendo la información que va y viene, puede ser que se corte, ¿no?
Entonces ahí vamos a tener una interferencia. Ahora, ¿cuál ha sido el origen para esa interferencia? ¿No? Entonces, uno puede ser pues el ruido del medio donde estoy, ¿no? De repente estoy aquí explicándoles y cómo han pasado en la mañana los aviones y ese ruido nos distorsiona, ¿listo? Ese es uno. Dos, puede ser que ahorita alguien aquí en casa mía prenda el microondas y empiece a emitir ondas electromagnéticas y se interfieran con las ondas que está transmitiendo el router. Entonces ahí también hay una perturbación de la transmisión, ¿no? Otra puede ser que, bueno, haya una llamarada solar y que justo estamos en conferencia y lamentablemente le tocó este lado del continente sudamericano y hay interferencias con los satélites, inclusive con los equipos no electrónicos. Entonces, eso siempre se va a dar. Dentro de ese tipo de interferencia, cuando vamos a encontrar lo que es la atenuación, ¿no? Dice que en cualquier medio de transmisión la energía de la señal decae con la distancia, ¿no? En cualquier medio de transmisión la energía de la señal decae con la distancia. Entonces, por eso dice por norma, un cable de red máximo puedes usarlo a 80 metros de distancia, en línea recta, ¿no? Cruzado, dando curvas como quieras. Pero si tú quieres conectar una computadora desde tu casa a 100 metros, ya no vas a poder por la distancia del cable. Entonces, la corriente que es 5 voltios que va a pasar por esos cablecitos se pierde porque es muy largo el cable y no hay la suficiente energía para que el electrón pase de uno a uno, ¿no? Y llegue al final. Puede llegar, sí, pero la información no está completa. Entonces en la pantalla no te saldría toda la separata, te saldría la mitad de la separata, una imagen distorsionada, así pixelada en cuadraditos, como cuando sale en el televisor. Entonces eso también es una pérdida del satélite con tu antena que tienes y se distorsiona. Ahora, ¿por qué se distorsiona? Porque hay una interferencia, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué debemos de hacer? Colocar algunos dispositivos, ¿no? Que se llaman puentes y que permite que esa energía que se ha reducido nuevamente tenga la misma potencia y pueda llegar a destino. Eh, en medios guiados, esta reducción de la energía es por lo general exponencial y por tanto se expresa generalmente con un número constante de decibelios. Entonces, los decibelios es la unidad de medida para esto de medir la potencia a través mm, de, de la energía que pasa a través de un cable, ¿no? Ahora, los decibelios es por ejemplo, nosotros, si estamos hablando normal, estaríamos diciendo, estamos hablando en 8 decibelios, ¿no? Yo empiezo a levantar la voz, voy a aumentar a 10, al final empiezo a gritar, ya voy a llegar a 14, a 16 decibelios, ¿no? Entonces, entre más decibelios, más potencia. Lo mismo sucede con las redes, ¿no? Entonces, al menos en las redes inalámbricas, las antenas deben de tener más potencia de decibeles o decibelios para poder llegar a más distancia y asegurar la comunicación. Dice que la señal recibida debe tener suficiente energía para que la circuitería electrónica en el receptor pueda detectar la señal adecuadamente, ¿no? Entonces, esto también pasa en las antenas. ¿Qué sucede? Hace un rato les dije que se alimentan de la corriente de 12 voltios, en unos casos de 24. Entonces, normalmente se le pone a veces una fuente, ¿no? De 12 voltios y no carga. Es como que ustedes utilizan un cargador genérico para cargar un teléfono Samsung de alta gama. ¿Qué pasa? Lo carga, pero muy lento, ¿no? No es suficiente. Entonces, si utilizan un cargador, ¿no? De más potencia, lógicamente la carga del celular va a ser más rápido y va a estar funcionando normal, en menos tiempo. Lo mismo sucede con los dispositivos de red, ¿no? Hablo de antenas inalámbricas. Necesitan un alto voltaje para que puedan funcionar. Entonces, eso es muy importante, ¿no? O 12 o 24 voltios. Entonces, preferible es ponerle equipos que funcionen a 24 voltios. Lógicamente, viendo también sus características, ¿no? De voltaje.
porque en unos casos están hechos para 12, yo le pongo 24 y ¿qué voy a hacer? Simplemente malograr el equipo. Distorsión del retardo, dice. La distorsión del retardo es un fenómeno debido a que la velocidad de propagación de la señal a través de un medio guiado varía con frecuencia, ¿no? Entonces, esto de distorsión del retardo es cuando está transmitiendo bien y de repente hay una caída, ¿no? Entonces, en esa caída se pierde la comunicación. Es igual, ¿no? Estoy yo con ustedes acá en internet y de repente mi router sufre la corriente se baja y no tiene la suficiente potencia, por lo tanto se pierde el enlace con la laptop. Y nuevamente hasta que vuelva a recuperar su energía, ¿no? Entonces eso es una distorsión de retardo. Y el ruido, que para cualquier dato transmitido, la señal recibida consistirá en la señal transmitida modificada por distorsiones introducidas en la transmisión, además de señales no deseadas que insertan en se insertan en alguna parte del emisor y el receptor. Estas últimas señales no deseadas se les denomina ruido, ¿no? Bueno, ahorita no pasa ya con los celulares modernos, pero antes cuando tenían los celulares de generación 3, ¿no? Entraba la llamada, el timbrado, y también podrías estar con tu radio, tu equipo de mesa o tu propia laptop, ¿no? Haciendo trabajo y empezaba a sonar, a timbrar también tu computadora o entraba el ruido, ese timbre entraba por el televisor, ¿no? Se acoplaba. Entonces, a eso se le llama ruido. Eso también sucede en lo que es en redes inalámbricas principalmente. Ahora, en redes cableadas, ¿cómo sería el ruido? Entonces, el ruido en redes cableadas, nosotros no lo miraríamos, no lo escucharíamos. Suena ruido, es que tengo que escuchar algo con mis oídos. No, no. El ruido en redes cableadas es cuando haya una sulfatación de los conectores, ¿no? Entonces, como todos son cables de cobre y estamos en Camaná, y por la humedad se empiezan, bueno, como decirlo, a oxidar, ¿no? Pero el término es sulfatar. Entonces, alrededor del cable le va saliendo como un polvo verde o en unos casos blanco, que como harina se va volviendo. Entonces, esa es una sulfatación. ¿Eso qué hace? Que lo roe, o sea, se lo come al cable de cobre y al final puede perder hasta el contacto, ¿no? Puede perder sus propiedades y cuando hace contacto funciona, se mueve, no funciona, ¿no? Entonces, el ruido en cableado es cuando se corta la señal. Ahora, es netamente por fallas técnicas, ¿no? Puede ser que no se presionó bien el conector, no se entornilló bien, todo ello, ¿no? Dentro del ruido vamos a encontrar no solamente esa parte, sino si el ruido térmico también, que es la agitación térmica de los electrones, está presente en todos los dispositivos electrónicos y medios de transmisión. Como su nombre se indica, es una función de la temperatura, ¿no? Entonces, a mayor temperatura, ¿qué sucede? Se dilatan todos los metales, ¿no? Este ruido térmico está uniformemente distribuido en el espectro de frecuencias usado en los sistemas de comunicación, es por eso que a veces se denomina ruido blanco. El ruido térmico no se puede eliminar y por lo tanto impone un límite superior de la prestación de los sistemas de comunicación. Eh, un ruido térmico, por ejemplo, un cableado estructurado, sería que yo utilice un cable de poca pureza de cobre, ¿no? O a veces hay cables de red UTP, ¿no? Que al medio es una aleación de aluminio, pero que está revestido por una capita nada más, como una pintura de cobre. Entonces, esa pinturita de cobre es por donde pasa la información. Pero el medio que al centro, donde está elaborado el 90% del cable, es aluminio, no pasaría electrón, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante, saber reconocer en redes. Al menos cuando se van a hacer instalaciones, no hay que comprarse un cable pues un poco barato, porque tu trabajo al final puede resultar desastroso y tu reputación como técnico se ve caída, ¿no? Entonces, preferible usa un cable de cobre puro
donde todo el diámetro del cable es puro cobre, no hay pintadito ni nada de eso. Entonces, así el sol lo caliente, así alguien lo estire, ¿no? Entonces va a seguir con sus funcionalidades. Luego tenemos el ruido de intermodulación, cuando las señales de distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión, puede producirse un ruido de intermodulación. Entonces, en este caso de intermodulación, nunca por nunca, cuando vayan a armar una red ustedes, utilicen una canaleta y lleven los cables de red. Y en esa misma canaleta le ponen una extensión para que lleve energía, ¿no? Le ponen ahí un par de cables mellizos juntos a los cables de UTP. Entonces, cuando la corriente pasa por ese cable, porque has prendido las computadoras, empieza a chupar energía, por así decirlo. Se va a calentar, entonces eso emite una especie de electromagnetismo. Y como es corriente continua, el campo magnético que genera va a ser superior al campo magnético que genera los cablecitos de red que está pasando la información. Entonces ahí la información también se distorsiona, ¿no? Y por último ya tenemos la diafonía, que se ha podido experimentar, dice todo aquel que al usar un teléfono haya oído otra conversación, ¿no? Entonces se acopla. ¿Y por qué se acopla? Es que están utilizando la misma frecuencia, ¿no? Entonces ese celular está en la misma frecuencia, es decir, está escuchando y como es el mismo sistema que recibe una antena, ingresa la onda, la decodifica tu celular y también escuchas otra conversación, ¿no? Entonces, esa es una diafonía. Y ruido impulsivo, estando escrito, dice, con magnitud constante y razonablemente predecible, así pues es posible idear un sistema de transmisión que haga frente. Por el contrario, el ruido impulsivo no es continuo y está constituido por pulsos o picos irregulares de corta duración y amplitud relativamente grande. Se generan por una gran diversidad de causas, como por ejemplo perturbaciones electromagnéticas exteriores producidas por tormentas atmosféricas o por fallos y defectos de los sistemas de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en Camaná, nunca vamos a, con que caiga un rayo, entonces esa potencia del rayo interfiere definitivamente en las comunicaciones, ya sean inalámbricas o cableadas. Aquí vemos diferentes tipos, bueno, arriba en la primera línea, unos y ceros, es el código binario, ¿no? Hay una señal digital, el ruido, señal con más ruido, y cómo es que causa los efectos de distorsión, ¿no? Entonces el dato tenía que haber sido de manera ordenada, 1, 0, 1, 0, 0, 1, pero de repente el 0 se transformó en 1, ¿no? O el 1 se transformó en 0. Entonces, ustedes saben que el código binario es muy específico. Basta que un 1 se transforme en 0 o 0 en 1, ya el mensaje sale variado, ¿no? Imagínense un código de programación. Nosotros escribimos las variables, las constantes, etcétera, etcétera, ¿no? En el teclado y las visualizamos en la pantalla. Pero el lenguaje máquina, nuestro procesador no lo ve como lo que tú escribes en la pantalla, sino lo único que hace el lenguaje máquina es tener unos y ceros para todas las constantes, variables que puedes hacer en un código. Imagínate que ese código se varíe, ¿no? De 0 a 1 ya se modifica todo el programa y definitivamente va a fallar. Bien, jóvenes. Entonces, este ha sido nuestro tema de hoy día relacionado a lo que es el concepto de capa física, que tiene 4 características mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento. Todos esos bajo ciertos estándares que hemos visto, como puede ser el ANSI, el ISO o parte del estándar IEEE 802.3. También hemos determinado que para el caso de transmisión solo son 2 términos, guiados y no guiados, y que las comunicaciones pueden ser en 3 niveles, simplex, half duplex o full duplex. Así como también los tipos de transmisión, que pueden ser señales analógicas o digitales,
Y por último hemos visto las perturbaciones en la transmisión de información. Entre ellas hemos visto la atenuación, la distorsión de retardo, el ruido, y dentro del ruido hay 4 formas de ruido, ¿no? El ruido térmico, que es por la temperatura, ruido de intermodulación, la diafonía y el ruido impulsivo. No sé si hubiese alguna pregunta, jóvenes. Ninguna, profesor. Les ha dado sueño, un poco de sueño. Entonces, en nuestra plataforma, jóvenes, en nuestra plataforma, en el tema 5, ahí está el trabajo de extensión número 5, ¿no? Entonces, donde tenemos que responder algunas preguntas relacionadas a lo que hemos desarrollado. Entonces, esta actividad está para que la resuelvan hasta el día domingo, creo. Entonces, bueno, está cargando, está descargando. Entonces, son preguntas que tenemos que responder y subirlas a la plataforma, ¿ya? Subirlas a la plataforma. Muy bien. Entonces, aquí ya está cargando. A ver, para los que deseen investigar más, les estoy pasando este link donde está aula virtual, sí, donde está la información que hemos podido leer, ¿no? Interconexión de redes de medios físicos inalámbricos. Entonces, están los pares de cobre, hay buena información para poder leer el calibre del cable, el área de selección transversal, o sea, hay buena información que les va a permitir a ustedes eh, a aprender un poco más de lo que es el cableado estructurado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos un switch, sale un cable que se está conectando a un dispositivo, este cable sale también del switch y llega a un jack. Entonces estos jack son los que se conectan en la pared, ¿no? Es así como que si tuvieses un toma corriente, entonces en el caso de redes existen los jack, ¿no? Y se pueden armar en oficinas sin necesidad de que haya unas canaletas por la pared, ¿no? Porque eso ya viene incrustado en la pared. Pero bien, entonces ya les he pasado ese link y ustedes pueden revisarlo. Ahora, en cuanto a la actividad, son 6 preguntas que salen de la misma separata. Lo responden y lo reenvían a la plataforma. Bien, jóvenes, entonces, si no hay más preguntas, ahora vamos a pasar a la etapa de nuestra práctica.